Gracias, presidente. Bueno, yo no soy médica y tampoco soy abogada, pero bueno, durante unos 6 o 7 años estudié el sistema de salud, siendo socióloga y politóloga. Y bueno, lo primero que quiero decir, en referencia a las afirmaciones del senador Solari sobre el deterioro del sistema de salud, es que no hay una sola evidencia empírica que permita sostener esto con fundamento. Ni a nivel de los resultados globales, que son los indicadores de salud, que en general se usan para medir el funcionamiento de un sistema, que son los básicos, los grandes, dentro de los cuales la mortalidad infantil y materna son dos bien importantes. Y bueno, como ya dijo la ministra y como ya dijo la presidenta de ACE, nuestros indicadores, creo que solo en América Latina, solo Chile tiene niveles semejantes, indicadores, mortalidad materna y mortalidad infantil, ni tampoco desde el punto de vista de los recursos asignados, que en términos de el porcentaje sobre el producto se mantiene más o menos igual, creo que es un 8,5, un 8,6 del producto, el gasto asignado a salud, pero a pesar de que no aumenta el porcentaje sobre el producto, en términos absolutos aumentó porque el producto aumentó muchísimo, ¿no? Quiere decir que los recursos asignados a la salud aumentaron significativamente y sistemáticamente a lo largo del tiempo, ni tampoco desde el punto de vista de la asignación de los recursos humanos, que también ha tenido un crecimiento sostenido y uniforme, tanto en materia de médicos como de auxiliares y licenciados de enfermería, de médicos especialistas, etcétera. Después me voy a referir a eso, pero específicamente no puede hablarse de un deterioro del sistema de salud, ya no desde el punto de vista de los indicadores de salud ni del funcionamiento del sistema, sino de lo que podríamos llamar la progresividad del sistema. Nosotros teníamos un sistema caracterizado como dual, donde teníamos un componente privado y un componente público, un componente privado social, que era el componente mutual, y un componente público en el cual el gasto por usuario de salud en el sector público era un 30% del gasto privado en el sistema de salud, y también diferencias importantes entre la atención entre Montevideo Interior y eso que le podríamos llamar la equidad del sistema, la equidad social y la equidad regional del sistema ha mejorado, pero notoriamente desde la reforma hasta acá. Entonces, eso lo primero que quiero decir es esta afirmación, que creo que el mencionado deterioro del sistema de salud no se sostiene desde el punto de vista de los indicadores que miden la salud de un sistema de salud. En realidad, la reforma de salud del 2007 nos salvó de la catástrofe. Nosotros teníamos una crisis del mutualismo, alguien lo recordó recientemente, lo recordó Rubio, ¿no? La crisis del mutualismo que en realidad llevó a una especie de oligopolización del sistema con pérdida y caída de las pequeñas mutualistas. El propio senador Solari intentó hacer una reforma del sistema antes de que el sistema derivara hacia esta crisis financiera y económica tan importante. Fracasó, esa reforma fracasó, se le llamaba la reforma Solari, yo en mi época la estudié, fracasó no fue votada en el Parlamento, fue diseñada, pero nunca pudo convertirse en legislación efectiva. Y en esos años fue triunfando la idea de que la salud era, como la seguridad social, prácticamente insostenible en el Uruguay. La seguridad social era completamente deficitaria, la salud, el incremento en la demanda y las expectativas de salud era tan grande que todo eso iban a llevar a un colapso de la seguridad social. Bueno, en la seguridad social efectivamente triunfó la idea del colapso y se votó una reforma de la seguridad social, la reforma del 96. En esos momentos se fue abandonando la idea de que el Uruguay podía sostener un sistema de salud solidario, y empezó a crecer la idea de que cada uno se tenía que hacer cargo de sus riesgos individuales. Pensemos que hay riesgos que todos lo sabemos, como la vejez o la infancia, y después están los riesgos derivados de nuestros hábitos de vida. Entonces, esta idea de la responsabilización individual por los riesgos, frente a la idea de que es la sociedad la que se tiene que responsabilizar por los riesgos, la responsabilización colectiva de los riesgos, fue tomando carne en lo que algunos llamamos la arremetida de los años neoliberales
de la reforma de salud. No era precisamente la propuesta de la reforma Solari, que iba en otra dirección. Sin embargo, nada de esto ocurrió. El Uruguay tomó otra dirección. La dirección que tomó empezó efectivamente, como dice el senador Solari, con una unificación del sistema de financiamiento y digamos, el sistema se remutualizó. ¿A qué me refiero? A que en realidad el mutualismo tenía un 50-50, un 60-40 entre mutualismo y sistema público, pero cuando viene la crisis del 2002, los que pagan la mutualidad de su bolsillo abandonan el mutualismo y se refugian en el sistema público, con lo cual el sistema público explotó en los peores años, en los años en que había menos plata. Y a través de los cambios que se producen con la reforma de salud, el sistema se remutualizó. Hoy tenemos algo así como un 58% en el mutualismo y un 32% en el sistema público. Entonces, eso al sistema público se le inyectó más plata, se fue gente y eso hizo con que aquella relación entre el gasto en salud de un paciente público, que eran los pobres, ¿no? Porque nosotros desde la Constitución tenemos esa idea de una salud pública para pobres, era un 30% del privado, el gasto en salud para los pobres se fue equiparando al gasto en salud para las clases medias y medias altas y muchos pobres entraron al sistema mutual, con lo cual se produjo un fenómeno de equidad, de equiparación en la calidad de atención que reciben unos y otros. El FONASA sustituyó al DICE, a DICE que solo tenían los trabajadores formales privados, entraron los públicos que faltaban, los hijos menores, pensemos que solo estaban cubiertos un 22% de los menores de 18 años, ahora tenemos cubierto un 50% de los menores de 18 años, es cierto que esa no es la mayor población de riesgo, pero más los cónyuges, más los jubilados, entraron 500.000 de adolescentes, en fin. ¿Qué se hizo con la reforma de salud? ¿Y qué es lo maravilloso de la reforma de salud? Que ese sistema irreformable pasó de una situación que los sociólogos le llamamos de reestructuración pasiva, es decir, como no se podía implementar ninguna reforma, el sistema se iba ajustando como podía, siempre con consecuencias malas para los más vulnerables, a una reestructuración activa, que es la que produjo la reforma. El primer beneficio positivo de esta reforma es que el gasto de bolsillo, los tickets, las órdenes, va disminuyendo, el gasto privado va disminuyendo y se va imponiendo un sistema de financiamiento público que nosotros querríamos que fuera total, al mejor estilo de las tradiciones europeas, ir a un sistema de financiamiento unificado en el cual el financiamiento del bolsillo o el financiamiento privado, sea tanto a través del prepago como de las tasas, se vuelva más irrelevante. Efectivamente, el gasto privado pasa del 50 al 36%, el gasto del bolsillo pasa del 22 al 17%, y el gasto privado y de bolsillo, que es un gasto sumamente regresivo, porque en realidad paga el que puede, no el que necesita, mejora enormemente la equidad del sistema. Ahora, el sistema público sigue atendiendo básicamente a los más pobres. O sea, si en los sectores medios altos el sistema público atiende al 3%, en los sectores bajos atiende al 55%. Es decir, seguimos teniendo esa diferenciación y también en Montevideo Interior. En Montevideo el sistema público es el 15% y en el interior el 29%. Entonces, hoy estamos gastando casi lo mismo, un 80%, casi lo mismo en los pacientes más pobres que en el resto. ¿Eso está bien? Bueno, claro que está bien, porque siempre tenemos que pensar que dentro de los más pobres están los niños y además están las mujeres. La mayor parte de los casos de los que habla Solari tienen que ver con la maternidad. De las madres y las madres que se atienden en ACE, que es a lo que se refiere el senador Solari, hay algunos datos escalofriantes. A ver, el 40% de las madres tiene menos de primaria, el 26% de las madres tienen menos de 19 años, el 53% de las madres atendidas en el sistema público de salud no tienen compañero o por lo menos no viven con nadie durante su embarazo. Y eso en la zona sur del país llega al 80%. Los padres están virtualmente ausentes en el sur del país, al menos desde el punto de vista de la convivencia, que es lo que importa en un embarazo, que es el acompañamiento de todos los días. O sea que es una población absolutamente de riesgo.
recursos humanos. Se hablaba acá de los recursos humanos de la conflictividad. Bueno, aumentaron todos los cargos asistenciales en el sector salud. Entre el 2006 y el 2011, las enfermeras pasaron de 75 a 115, los médicos de 95 a 117, los anestésicos quirúrgicos de 85 a 117, y además financió la apertura de una nueva cátedra anestésico-quirúrgica como resultado de la falta de formación de médicos especialistas y de la reserva de mercado que se hace como resultado de la escasez de ese recurso humano. Entonces, ¿hay un caos en el sistema de salud? Bueno, a ver, no hay un deterioro en el sistema de salud, los indicadores han mejorado, pero además la gente, lo último que percibe es que haya caos. No quiere decir, la gente puede percibir las cosas muy mal, ¿no? Pero veamos. La salud no aparece en el primer lugar en el orden de menciones de los problemas del país, en el que sí aparece la seguridad, la educación, la salud creo que tiene un 2%. El 54% de la gente aprueba el sistema de salud. Casualmente los que más lo aprueban son los más pobres, los del interior, posiblemente la gente más beneficiada por la reforma. El Ministerio de Salud, el promedio de satisfacción en una escala de 1 a 10 es entre 8 y 9. Tickets y órdenes. El senador Solari insiste con un argumento que hace tiempo que está demostrada su falsedad en el sentido científico. Y es que los tickets y los órdenes no funcionan, por lo menos la gente no dice eso, no funcionan como un elemento de restricción para atenderse. Cuando se le pregunta a las personas por razones de no atención, demoras, distancia, tickets y órdenes, los tickets y órdenes son menos del 2% del orden de menciones. Entonces, bueno, quizá haya alguna otra información que yo desconozco, pero la gente no dice que el pago de tickets y órdenes sea una causante para no atenderse en el sistema. Ahora, cuando el senador Solari, estamos en la Comisión de Salud y dice, bueno, hay un 82% de los pacientes confían, dice el senador Solari, pero eso quiere decir que hay un 17% que no confía o tiene una confianza muy baja. Creo que la desconfianza aumenta, estoy citando al senador Solari, no por los errores, porque estos son humanos, sino porque la población sospecha que no se le está diciendo todo lo que hay que decirle y que no se le está diciendo la verdad. Entonces, bueno, la señora Beatriz Silva, feliz cumpleaños, le dice al senador Solari, no, los datos no son así, en realidad las personas que dicen que no confían en el sistema son 2,9. Y el senador Solari dice, bueno, pero entonces en realidad no importa, porque las encuestas de satisfacción y confianza, dice, no conozco ningún país en que las encuestas de satisfacción le den mal al sistema de salud, por una razón muy sencilla, y es que es lo que hay, y la gente expresa satisfacción por lo que tiene, y no expresa insatisfacción o desconfianza, tomando como punto de referencia lo que no tiene. Lo digo porque yo fui ministro y mis encuestas daban niveles altísimos. Bueno, entonces, ¿importa o no importa lo que digan las encuestas? Me queda una confusión sobre esto, pero lo que dicen las encuestas es eso. Las muertes evitables. Vuelvo a lo que dice el senador Solari sobre las muertes evitables. Cuando dice, basta de muertes evitables. ¿Pero cómo? Si dice él mismo, comisión de 30 de abril de 2013, dice, les voy a entregar un resumen de lo que para mí son muertes evitables, aunque, cito textual, el término es muy escurridizo, ya que resulta sumamente difícil tener la certeza de que una muerte podría haberse evitado. Así como es muy difícil saber si un paciente que se salvó lo hizo gracias a las intervenciones que se llevaron a cabo y a la oportunidad de las mismas. Entonces parece que el término muertes evitables también es un término de lo más lábil. Bueno, la ministra de Salud también contesta en su momento y dice lo que son las muertes evitables y que hay una definición. Una muerte evitable, dice la ministra, así se designa por la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en Medicina, es aquella derivada de errores en el proceso asistencial que pudieron haber generado o no otro desenlace. En cambio, hay muertes inesperadas, es la que se produce una persona que no pensábamos que se iba a morir. Buena parte de la otra parte de la argumentación del senador Solari respecto a un aumento que es muy ínfimo de las muertes de neonatalidad precoz, que creo que son entre un 7,6 y un 8,4, cuando en realidad el senador Solari sabe que bajamos de 12 a 7 y que lo que importa es la tendencia a largo plazo. Bueno,
esos datos de 2010, 2011, 2012 no tienen que ver con las muertes evitables, tienen que ver con las muertes producidas por malformaciones congénitas. En fin, hay todo un estudio sobre esas muertes que se producen siempre en un contexto en el que la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal en el Uruguay es bajísima, es bajísima. Creo que solo Chile está por arriba, pero es bajísima. Entonces, sobre las muertes evitables, primera cosa, la esperanza de vida al nacer de una mujer hoy es de 81 años, así que el Uruguay del futuro estará lleno de viejas. Bueno, estos 81 años, que es alto, ¿no? La esperanza de vida al nacer hoy tiene que ver, entre otras cosas, con la baja de la mortalidad materna. La mortalidad materna está en Uruguay, en Canadá es un poco más baja, pero no mucho más baja, pero el Uruguay está muy por debajo del promedio del Cono Sur. En el 2010, 2011 y 2012 las muertes maternas fueron 3 y 4 más o menos por año. Ahora, en los años 90, y esto el senador Solari lo sabe porque en algunos de esos años fue ministro, las muertes maternas eran 14, 12, 11, en el 97 fueron 17. Algunas de esas muertes maternas lo fueron por abortos producidos en condiciones de riesgo. Y yo acá sí quiero tomarle la palabra a los legisladores que si están muy preocupados por las muertes maternas debieron haber acompañado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Tanto por la despenalización del aborto como por el conjunto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que lo que hace es impedir por lo menos una de esas causas de muerte materna. Entonces, para todos los que se preguntan dónde se operarían, yo voy a hacer una reflexión femenina. Si yo fuera mujer hoy y tuviera 18 años, preferiría vivir en este mundo, con este Ministerio de Salud Pública y con este ACE que haber vivido 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. Yo, mujer con 18 años, hoy estaría muchísimo más protegida de lo que estuvieron todas las muchachas en edad fértil en los últimos 20, 30 o 50 años. Así que para mí, mujer joven, este es el mejor sistema del mundo posible de los que existieron. Planes, programas e intervenciones. Me quedan unos pocos minutos. La ministra mencionó muchísimos. Pero yo quiero decir algo. Desde que existen las metas asistenciales, y esto sí es la reforma de salud, desde que existen las metas asistenciales, la principal meta asistencial es el control de los niños, ¿no? Es decir, controlar a los niños que no se controlan. Y eso tiene un impacto sobre todo el desarrollo futuro del adulto. El control del embarazo y del niño sano. Entre 2006 y 2007, por primera vez se crea la Comisión Nacional para el Monitoreo y Reducción de Muertes de Mujeres y además tenemos el Comité de Seguridad del Paciente. Tendría mucho más cosas para decir, pero se me acaba el tiempo. Riesgo de colapso del sistema mutual, no señores. Tengo un estudio acá del Instituto de Economía que dice que se ha reducido enormemente el riesgo de colapso del sistema mutual por el tema de que el financiamiento ahora es público y eso genera no un blindaje para el sistema, porque ningún sistema puede estar blindado, pero genera una fortaleza enorme en el sistema, además de algún dato que hay por ahí, de que antes no sabíamos nada de nada, más del 50% de las mutualistas no estaban habilitadas reglamentariamente a 2004. No había registro de infraestructura, de logística, de recursos humanos. Entonces, ¿cómo teníamos datos siquiera para afirmar lo que afirmamos? Por lo menos ahora tenemos los datos. Termino con decir algo sobre la confianza. La conflictividad en el sector de salud, quiero decir que la conflictividad este año aumentó como resultado de la rendición de cuentas, como resultado de la apertura de la nueva ronda de negociaciones. ¿Saben cuánto aporta la conflictividad del sector salud a toda la conflictividad laboral de este año? 2%. 2%, nada más. En realidad, la principal conflictividad está en la educación y en los asalariados privados como resultado de la reapertura de las rondas de negociación. Ahora, la confianza es un activo complicado de consolidar y muy fácil de erosionar. La población uruguaya parece tener confianza en su sistema de salud. De hecho, el Uruguay está en su mejor momento de confianza país y de optimismo país. Y yo creo que términos como abuso de poder, apariencia delictiva, corrupción, corruptela, degradación,
el nombramiento de personas cargos, la acusación al presidente de la JUNASA, todo eso me parece que es, además de bastante necrofílico, yo no quisiera estar en la piel de ningún pariente de ninguno de los pacientes aquí mencionados, no quisiera, además de bastante necrofílico, me parece que no colabora con la confianza del sistema, que es un activo para el buen funcionamiento del sistema. La información no precisa en la prensa, los escándalos de prensa, la exposición de la forma en que se hacen, no son buenas para ese activo que hace al sistema. Debatimos para aprender, para intercambiar, y ahora que la ciudadanía nos está mirando, también para que la ciudadanía se informe, pero no ayuda a la democracia, no ayuda a la confianza en este Parlamento, no ayuda sin duda al sistema de salud, no dar el debate como el senador Rubio dijo que se diera, es decir, vamos a sostener lo que se puede sostener con la evidencia científica que tenemos y después vamos a debatir sobre orientaciones, sí, pero no vamos a poner nombres de personas, acusaciones sin fundamento, noticias, prenoticias de un presumario, nada de esto realmente me parece que ayude, pero sí, sin duda, ayuda el buen debate. Gracias, presidente. Muchas gracias. Para referirse al tema, tiene la palabra el senador Lamorte.